Bueno, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el grupo de psicólogos de la UBA. Voy a esperar a que la profesional se conecte, Gabriela González, que me pida solicitud. A ver, Gabriela, ahí te vi. Si podés pedirme solicitud, a ver. Ah, bueno. Mientras tanto les cuento que esto es Grupo de Psicólogos de la UBA, es una red de difusión, de atención psicológica y de transmisión también, por eso tenemos este ciclo de charlas en vivo. Y bueno, hoy quien nos acompaña es la licenciada Gabriela González. Bueno, para hablar de un tema que nos convoca, que está muy bueno, que estuvimos como hablando nosotras de backstage, que es sobre laberinto de pasiones, celos, traición y violencia. Mientras tanto les cuento que, bueno, Gabriela es licenciada en psicología, ella es psicoanalista, actualmente se encuentra realizando el tramo final del doctorado en psicología en la Universidad de La Plata. Eh, Tiene como especialidades de formación y trabajo clínico las áreas de niñez, adolescencia y familia. Es supervisora del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 11, en la actualidad. Directora de distintos dispositivos de niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es docente y supervisora de la institución Fernando Ulloa, hace atención clínica y supervisión en el ámbito privado. Así que, bueno, dicho esto, bienvenida Gabriela, es un gusto tenerte en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. ¿Se escucha? Sí, te escucho y te veo perfecto. ¿Vos a mí? No, yo a vos no te veo, pero bueno, Ah, rarísimo. pero Bueno, lo que estaría bueno sí es que alguien del público nos diga si nos ve a las dos, porque si bueno, nos ven a las dos, bueno, no habría problema, ¿no? es que De está que, funcionando. claro, bueno, si alguien nos puede avisar, si nos ve, les agradecemos, porque ahí sí, que si no nos ve a ninguna o ve a una y a otra no, es medio complicado. Bueno, Y también les pedimos que, bueno, si quieren nos pueden contar de dónde son, de dónde nos están viendo. Bueno, acá nos avisaron que sí. nos ven a ambas. Así Bueno, que, bárbaro. bueno, Gabriela, si no te molesta, Bueno, no, es confío raro, que pero estás, sí, no ¿no sé, bueno. será, no será que tenés como la cámara tachada o algo de mía? No, Fíjate, ¿no? Bueno, no, no creo, bueno. pero Ahí nos no. dicen varios que nos Después, ven a ambas perfecto, así justo, que si se escucha es lo más importante. sí, Bueno, primero, Luciana, agradecerte la invitación, el espacio. Me parece que es importante poder transmitir algo de lo que hacemos en nuestros consultorios y de, bueno, de cómo piensa la época, las emociones, los afectos, el psicoanálisis. Es una red que es muy interesante porque, bueno, es una red que justamente da cuenta de los frutos de la universidad pública, en este momento tan vapuleada, así que, bueno, también me interesó desde ese lugar. Así que, bueno, si querés, empezamos como con algunos aportes pensando este tema de las pasiones, ¿no? Que se planteó como laberinto. sí, sí, Eh, sí, sí. Yo justamente lo que te Jugando quería un preguntar, poco. perdón, te interrumpí, disculpa. No, jugando un poco con aquel título del cine de Almodóvar. Los que me conocen saben que yo tengo ahí mi corazoncito dividido entre el psicoanálisis y el arte. Así que bueno, eh, siempre Ah, es como mira, que sí, tomo sí, mucho de las cuestiones del arte. Bueno, mis alumnos saben que tomo mucho también de las letras de rock y cuestiones por el estilo. Me parece que
como dijo Lacan, el artista siempre se nos adelanta, ¿no? Hay un dato ahí que el arte nos trae que después nosotros terminamos como teorizando un poco. Y bueno, pensaba en el tema de las pasiones, por ahí más de la época, ¿no? Esto que se escucha con los famosos vínculos tóxicos, ¿no? Las relaciones y la toxicidad de las personas. Entonces, bueno, pensé un poco dentro de los afectos, los celos, la traición y la violencia. Sí, totalmente. Eh, Sí, yo te quería cuando, preguntar, Gabriela, Ujú. como para arrancar por algo muy puntual, justamente por qué cada vez son más frecuentes las conflictivas con la pareja marcadas por este tema, ¿no? Por los celos, por la violencia, por la traición. Bueno, me parece que hoy fundamentalmente, me parece que serían como respuestas distintas, ¿no? Me parece que en la traición uno puede pensar, si lo piensa desde lo social, ¿no? Si lo piensa desde lo epocal, uno puede pensar que en realidad es una época que va en contra de lo que implica el lazo amoroso, ¿no? En esa elección de ese otro que ocuparía un lugar de único, en tanto la época lo que propone es la posibilidad de disfrutar de todo, ¿no? Y de no privarse absolutamente de nada. Y digamos que el amor lo que propone es justamente lo contrario, una elección, ese no todo, ese que, bueno, cuando elijo una persona, esa contingencia lo que marca es una necesidad de un aún más, ¿no? Como lo plantea Lacan. Digamos, la exigencia del amante es que, aún siendo libre, elija, digamos, disfrutar o compartir su libertad con quien es amado, ¿no? O con quien uno ama. Digamos, los amores no encorsetan moralmente, o sea, si para el psicoanálisis no pensamos la traición como la falta de fidelidad, ¿no? Sino que pensamos la traición en tanto traición al deseo, ¿no? Lo que nos mantiene unido al otro es ese deseo de seguirlo viendo, seguir estando, seguir escuchando, seguir compartiendo, seguir proyectando, ¿no? Esto que se habla muchas veces de el proyecto de pareja. Y con respecto a la violencia, me parece que justamente aparece porque, bueno, primero que los tiempos son como bastante violentos, ¿no? Falta, o sea, miramos un ratito las redes y nos damos cuenta el nivel de violencia Sí, en es el que impresionante convivimos. cómo todos los días uno ve distintos tipos de noticias, ya sea por un femicidio, un homicidio, homicidio familiar, ¿no? Como serial. Bueno, no sé, pero todo tipo de violencia, no, no solo para con la pareja, familiar, esto se ha como viralizado de tal manera que realmente llega a dar una sensación hasta de terror, te diría, para el Ujú. espectador, para el que lee las Bueno, noticias. bueno, lo que pasa es que viste que Freud dice que primero es el odio y después el amor, ¿no? Freud lo que plantea es que el ser humano o el sujeto después va a plantear Lacan, en realidad la agresividad es constitutiva, digamos, esta separación entre el yo, digamos, o lo propio y el mundo externo, se nos plantea en tanto aquello que uno ama, ¿no? Uno se protege, incorpora, digamos, como propio todo lo que es amado y todo lo que no se siente placentero, digamos que hace al otro y es lo que uno se intenta quitar de encima, ¿no? La agresividad entre hermanos, esto que aparece cuando uno tiene que compartir un espacio en una familia. Lo que pasa que no es lo mismo eh, la agresividad Mm. necesaria, constitutiva, que la agresión, ¿no? La agresión, la violencia es un acto.
Y también me parece que en la violencia lo que se juega es esa ruptura narcisista, es el no poder soportar que el otro es lo que uno pensó que era, ¿no? Esto, en algunos casos, en las parejas, uno lo que nota es eso, el vínculo se vuelve muy violento cuando en ese contacto de a dos lo que no se puede soportar es la otredad, ¿no? Es esa diferencia. Ahí Y digamos que empieza a aparecer la violencia como aplastamiento del otro, ¿no? Esto de no poder hacer lazo, de no reconocer al otro como sujeto. sí, Como no te veo, no sé cuándo querés hablar, así que vos interrumpí. claro, por eso, si Porque no verías mis no sé gestos, cuándo claro, querés ahora hablar. entiendo. Te tengo que hacer algún ruidito, algún sonido. Ahora entendí todo. Escúchame, no, pensaba en esto de, igual sí, qué pena, bueno, no, hablando del no todo, esto de que me escuchas pero no me ves, hay una parcialidad ahí. Eh, claro, bueno, damos de cuenta que estamos en la radio. Ah, No, claro, no damos nos de vemos, pero cuenta que hablamos por teléfono, que para nos mí es más cómodo. también, sí. Bueno, no pensaba estas tres cosas que mencionás de eh, la agresividad necesaria, ¿no? Como para separarse, ¿no? Esto que decías en principio como el yo del Ujú. otro, el yo del mundo exterior, porque claro, sin esa separación necesaria, acá están diciendo que no se escucha. Bueno, Ah, bueno, todo- estamos claros. ahora sí que estamos sonadas. Pero bueno, no sé si sos vos, porque una sola persona puso eso, o que no se escucha en general, avísennos, porque bueno, si no vemos de reiniciar el vivo. Pero bueno, Ah, prosigo con lo que te contaba y ujú. con lo que te comentaba, Gabriela, que es esto de la agresividad necesaria para la separación y constituir un yo, ¿no? Diferente del otro, del mundo externo, y que si no es alienante y es enloquecedor. Eh, Que no es violencia, es una claro, tensión agresiva, que es totalmente claro, distinto, ¿no? claro, Es esto de claro, conformarse como distinto al otro. exacto. Bueno, en ese punto, ¿no? La agresividad diferente de la agresión y diferente de la violencia, como que yo lo pondría en tres escalones diferentes, porque la agresión también, digo, no necesariamente es física, puede ser verbal, puede ser incluso no Ujú. verbal, puede ser una indiferencia, o sea, hay muchas formas de agredir, ¿no? Y la violencia creo que sería el grado más alto, en donde ya Ujú. se mete, ¿no? Como que uno está atravesado por muchos factores, por muchas cuestiones. Ya es esto que decís, el aplastamiento del otro total, la Ujú. invisibilización, ¿no? O sea, no poder aceptar la Sí, otredad, es cancelar al otro, ¿no? cancelar. Es ir contra su ser, ¿no? Sí, Más cercano a lo que tendría que ver con el odio, ¿no? sí, Digamos, el odio también es un tipo de afecto o pasión, depende cómo se juegue. Uno de los odios va justamente contra el ser, ¿no? Lo que intenta es el aniquilamiento, que es sí. distinto al odio que se juega, digamos, en otros ámbitos, ¿no? Aquello que nos resulta odioso de una persona y que, bueno, nos sirve a veces para barrarlo un poco, para encontrarle algunas cosas y no sentirla tan perfecta, ¿no? Bueno, Pero bueno, son todas emociones, perdona, sí, Lu, son todas emociones con las cuales lidiamos, que me parece que es un poco lo que uno intenta transmitir, ¿no? Que no está mal que tengamos estas emociones. El problema es cuando de esas emociones hacemos un acto, ¿no? claro. Lo usamos para perjudicar al otro. Claro, Sí, claro. Y te también interrumpí. pensaba en esto que vos decías como del aniquilamiento del otro. Bueno, la situación actual que estamos viviendo hasta hoy, ¿no? De la guerra Israel-Irán, ¿no? Hasta dónde se llega con el odio, ¿no? O Ujú. sea, el aniquilamiento mismo, ¿no? O sea, literal. Bueno, bueno, en estas cuestiones también es clave, ¿no? Porque si uno considera la protección a la infancia, infantes hay de los dos lados.
¿no? Totalmente, Entonces, bueno, totalmente. cómo, Sí, cómo a veces se pierde de vista sí, esa otredad. Bueno, Silvia Bleichmann siempre trae el ejemplo, o traía el ejemplo de los represores que sin embargo podían sentir mucho afecto por sus hijos, pero sí, no les generaba nada poder torturar a una persona, sí, ¿no? O sea, totalmente. Esa ¿dónde, disociación. dónde se nos juegan las violencias? Sí, también, ¿no? Es algo que uno no lo juega todo el tiempo. ¿Qué pasa en esos vínculos donde se termina con el aniquilamiento de alguno de los dos? Obviamente, el psicoanálisis lo que plantea siempre es un uno a uno, ¿no? No hay una respuesta eh, científica en el sentido, una respuesta para todos los casos, ¿no? Claro, Bueno, ¿qué pasó en cada uno de esos casos por los cuales se llega a matar a una mujer? No, aunque parecieran similares, cada caso, digamos, tiene como su reservorio de diferencia. ¿Mm? totalmente. Pero bueno, Sí, lo cierto es que cuando vos decías eh, esta violencia como la indiferencia, bueno, en realidad cuando Freud plantea el tema del amor, él dice que el amor y el odio son las distintas caras de una misma moneda, que lo mm, opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia, ¿no? O sea, la indiferencia realmente tiene que ver con negarle al otro ese estatuto de sujeto, ¿no? Eso bueno, sí es violencia. qué interesante esto que decís, ¿no? De que uno lo pensaría como, bueno, el odio es lo opuesto al amor, y Freud lo plantea como esto de la indiferencia, en donde, claro, le niega un No, estatus. porque, bueno, después Lacan cuando lo retoma va a hablar de, traduciéndolo al español, se tradujo como odio-amoramiento, ¿no? Sí, Que tiene que ver con este odio que yo planteaba más propiciatorio, que es ese odio que barra el otro, ¿no? O sea, porque bueno, ante la cuestión narcisista de querer que el otro, porque cuando uno se enamora piensa que el otro es exactamente eso que uno estaba buscando, ¿no? En esa dimensión imaginaria, esa cuestión romántica que uno piensa que, bueno, encontró su media naranja y entonces, bueno, de dos se hace uno. Ahora, cuando empiezan a caer y uno entra en la cuenta de las diferencias respecto a ese que uno se enamoró y ese con el cual uno empieza a compartir, bueno, pueden pasar dos cuestiones. Puede pasar que uno no lo soporte o que uno pueda empezar a soportar esas diferencias y aún de esa forma seguir amándolo, ¿no? Y seguir en el vínculo. sí, ahora, Eh, Gaby, te hago una pregunta respecto de eso, ¿no? Porque hay como justamente un gris ahí con esto de entre la aceptación de las diferencias o el no, de acá me retiro, o sea, cuando aparecen las diferencias y cae el enamoramiento, bueno, ujú, hasta acá llegué, o sea, no, no las acepto, no, no puedo seguir construyendo, etcétera, etcétera. Eh, Justamente me interesaba saber cuáles son aquellas perturbaciones psíquicas que encierran a los sujetos en un vínculo pasional. O sea que sería como ninguna de las dos cosas de estos casos, ujú, ¿no? Es como están en el medio. O sea, ¿qué se llama un vínculo pasional? ujú. Bueno, nosotros lo pensamos, digamos, el vínculo pasional como esto que hoy se llama la toxicidad de los vínculos, ¿no? Estos vínculos que más que permitir crecer a cada uno de los partener, lo que genera es una restricción en los lazos sociales, ¿no? Son esos vínculos casi sacrificiales, son esos vínculos de renuncia. En general uno termina en esos vínculos porque en esto que nosotros pensamos o que Freud nos dice, que en realidad eh, en el encuentro con el otro es un reencuentro, porque algo del rasgo de nuestras figuras parentales, podríamos decir, o aquellos primeros objetos de amor,
hay algo que se recupera en este que, bueno, nos llama la atención, ¿no? No sé, la forma que nos mira, el tono de voz, ¿no? Ese rasgo que uno trae del otro. Si uno ha tenido una muy buena relación con ese otro, digamos que en las relaciones lo que va a primar son estas cuestiones. Ahora, si esos otros, ¿no? En esto de que es el otro el que nos devuelve un mensaje de quiénes somos, ¿no? En esto de este primer espejo que va a hablar Lacan, que es el otro, ¿no? Que nos devuelve un poco, que le devuelve al bebé este tema del lugar al que viene, ¿no? De amado, de rechazado, de cargoso, de pesado, ¿no? Bueno, esta respuesta que nos marca desde nuestros inicios, nos marca en este sentido, digamos que nuestra relación con el otro también se juega de esta forma, ¿no? Entonces, eh, lo que uno siente que el otro le devuelve es esto, que es un pesado, que es un tóxico, ¿no? El tema es, ¿qué hace uno con eso? Cuando uno se empieza a alertar de esto, bueno, nosotros qué vamos a decir, que hay que hacer terapia, ¿no? Que para nosotros la modalidad de modificación es empezar a hacer un buen análisis. Pero bueno, y ahí, por ahí empezar a conmover estos primeros lugares donde uno estuvo para el otro y poder hacer algo con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que se instala en un análisis es algo que nosotros llamamos transferencia. Y Mm, bueno, desde esa transferencia, desde ese amor que se instala en un dispositivo, que uno puede empezar a confiar en alguien, lo planteo en estos términos porque creo que no todos son psicólogos no, los que no. estamos acá Es reunidos, público eh, heterogéneo. Sí. por eso. Eh, hay algo que nos permite instalarnos con un otro que nos pone en otro lugar. Ese lugar nos puede ser atractivo o podemos seguir rechazando ese nuevo lugar, ¿no? Pero hay algo que se conmueve respecto a lo que pensábamos que eran los otros. Eh, Sí, digamos, qué es lo que para vos hace que algunos sujetos puedan caer en ese tipo de vínculos y otros no? O sea, ¿con qué por ahí lo podés relacionar en relación a la infancia de esos sujetos? Algo, bueno, ¿no? De su esto, pasado. o sea, uno, digamos, uno va a los lugares que conoce. Mm, mm, Eh, entonces, digamos, si nuestros primeros objetos de amor tuvieron estos amores ambivalentes, lo más probable es que terminemos en relaciones igualmente de amor-odio, ¿no? De ujú, amor-odio en acto, ¿no? No mm, tipo mm, un amor-odio más simbólico. ujú, Eh, por ejemplo, una paciente mía eh, siempre estaba en relaciones tortuosas, ¿no? Con gente que era súper encantador, este, y bueno, y en algún momento siempre la relación se volvía eh, con, con alguna forma de violencia no física, pero sí sí, una violencia emocional muy importante. Bueno, en el recorrido, en realidad, lo que ella empieza a trabajar es, ella tenía una relación con su papá donde también, ¿no? Era la princesa de la casa, pero cuando no respondía, ya sea porque, qué sé yo, no aprobaba una materia o por distintas circunstancias, pasaba a ser, bueno, le decía algo muy feo que no lo descalificada. voy a decir, Mm, este, con lo cual ella caía, digamos, de su trono a un pozo. claro. Esto se reproducía en cada una de sus escenas de amor, ¿no? Pasaba de ser la princesa a ser una porquería. Y cada vez era como más frecuente, ¿no? Eran las escenas de vamos a cenar, pero terminaba todo mal,
o invita a tus amigos, pero terminaba todo mal. Eh, pero bueno, son como situaciones que cuando uno empieza a trabajar en un análisis y el sujeto se puede encontrar, bueno, cuáles son las escenas que está repitiendo, digamos, a partir de ahí uno puede muchas veces, no siempre, Sí. ocupar otros lugares, ¿no? Ahora, justamente como contaste un poquito de este caso, que es interesante, ¿cuáles son las señales que vos como analista nos podés advertir de que esa persona se encuentra atrapada, ¿no? Para la gente que nos está mirando y escuchando, en una relación, bueno, como dicen ahora, tóxica, ¿no? Y yo la llamo con alto contenido de sufrimiento, ¿no? Como que ya es una cosa que hay que poner un límite, que es insoportable, eso. ¿Cómo, cuáles son esas señales que vos podés advertir como analista, ¿no? Para el que te está escuchando y por ahí no sabe si está metido en una relación así, está dudando, ¿no? Como que tiene esa duda, esa cosa desvirtuada o distorsión. La verdad que lo primero que plantearía es que, bueno, cuando uno le da dudas a un vínculo, Sí. eh, tiene que empezar a hacer análisis, ¿no? O sea, Mm, cuando uno no le cierra demasiado el vínculo, mm, uno tiene que empezar a hacer análisis porque tampoco se trataría de tirarle toda nuestra neurosis al otro, ¿no? Y lo hacemos muchas veces, entonces, bueno, está bueno poner un impasse ahí. Eh, Después, con la posibilidad de encontrar signos es muy difícil para nosotros, ¿no? Yo la otra vuelta fuimos a un lugar a comer donde cada paso que dábamos había como cierta bajada de línea de si te revisa el celular no es amor, si te critica la ropa no es amor. Eh, es muy difícil para nosotros eso, ¿no? Porque a veces te puede criticar la ropa porque, bueno, porque no se banca los celos, ¿no? Entonces mm, uno puede ver qué hace con eso, porque el amor también es eso, condescender a veces un poco algunos goces, ¿no? Demostración o de lo que sea, en pos de dar algún signo de amor al otro. Eh, Me parece que esta época tiene muchísimos imperativos, ¿no? Hasta esto, hasta mm, querernos alertar de algo que tiene que ser una experiencia. El amor tiene que ser una experiencia. No sé si uno puede ir protegido por la vida mm. intentándose salvar. Sí se me ocurre Sí, que cuando aparece un padecimiento, ¿no? Cuando uno siente que está padeciendo algo, ya sea el sí, amor por una pareja, el amor por un hijo, el amor por quien fuera, ¿no? Me parece que cuando uno entra en esas coordenadas de padecimiento es el momento de empezar a darse un espacio con con la terapia que cada uno pueda encontrar o confíe y empezar a trabajar eso, ¿no? Bueno, ¿qué Gabriela, es lo que se está padeciendo? y Gabriela, cómo podés como dar un parámetro, ¿no? ¿Cómo me dice ese padecimiento, ¿no? ¿Cómo la persona se puede dar cuenta, bueno, siempre uno sufre un poco por amor, o sea, esto que vos decías, condescender al deseo del otro, aunque nada, no tenga ganas de no usar esa ropa y el otro me lo está marcando, por ahí porque tiene un poco de celos, o no sé, hay algo que se juega de la neurosis del otro y condescender un poco a eso. Digo, ¿cómo uno puede tener un parámetro de ese padecimiento? Porque hay mucha gente que consulta que le parece tan difícil establecer un límite entre lo que puedo tolerar y lo que no en un vínculo, cualquiera sea el tipo de vínculo, ¿no? Pero digo, está bueno también hablar de Lo que hasta pasa dónde el que padecimiento, ¿no? sí, lo que pasa que ahí, viste, caemos como en esta encerrona de intentar armar universales, ¿no? Sí, Eh, lo primero que pienso es en el dolor físico. sí, Viste que no todos tenemos el mismo umbral, dicen los médicos, de dolor, ¿no? ujú, Se me ocurre que en el dolor psíquico
también podemos plantear algo similar. O sea, ¿cuándo recurrir? A veces la gente recurre a pedido de otro, en los casos Totalmente. graves, digo, ¿no? Sí, Generalmente llegan porque la verdad yo estoy bien, pero mis amigas sí. me dicen, o en Me casa me mandan, dicen, me ¿no? mandan, sí, Eh, bueno, eso me parece que nos marca dónde está ese sujeto que es traído o lo mandan, digamos, cual niño, ¿no? Donde son los otros los que se preocupan por él. sí, totalmente. Eh, y Bueno, estos pero sujetos también justamente llegan, por poca sí, conciencia, no, que a veces también es, no solo podemos asociarlo con una postura como de niño o infantil, sino por poca conciencia de enfermedad también. bueno, pero Eso, por eso, bueno, para nosotros los niños, viste que Este, tampoco usamos el término de niños como peyorativo porque son los que no, mejor relación claro, tienen con su deseo, ¿no? Para totalmente, nosotros la infancia es algo a rescatar permanentemente. Digo en esto de que son traídos, de que sí, son un problema para el otro y no está esa percepción o sí, esa conciencia de que tienen un problema, ¿no? totalmente, Entonces, me parece que estos sujetos que por ahí preocupan a sus familias o amigos sí, son los que en general son mandados o son traídos. sí, sí, Cuanto mayor gravedad, menos conciencia hay de la necesidad de una terapia, de un análisis. Esto de una también lo ayuda. comprobamos, ¿no? Por Mm. eso, claro, por eso, digamos, en todas las patologías de borde, ¿no? Anorexias, adicciones, en general es el otro el que padece, ¿no? Y quien está padeciendo viene porque el otro le dice que tiene que hacer algo con eso, pero Ojo que muchas veces acuden ellos mismos, o sea, personas que tengan este tipo de adicciones o conductas adictivas o trastorno límite de la personalidad, o sea, pueden acudir sí. solos, pero también así Ujú, como acuden pueden abandonar rápidamente el tratamiento, como que tienen poca aprehensión por ahí. Pero ujú. también pasa de que llegan solos porque empiezan a tener como, bueno, una conciencia sobre el sufrimiento propio. La Bueno, pero inestabilidad justamente emocional. ahí en estos sujetos, ¿no? Donde cuesta tanto cortar con ese goce parasitario, decimos nosotros, ¿no? Con esa situación aniquilante, también hay que poner en juego el deseo del analista, ¿no? Hay que, digamos, generar las posibilidades de que ese sujeto se sostenga en ese espacio. Totalmente. Eh, Lo que no es una vez fácil. que llega, una vez que decide, bueno, cómo el analista juega su deseo en relación a, a esa consulta. Eso es como fundamental, Totalmente. que muchos analistas lo que dicen es, bueno, no hay demanda de Claro, tratamiento, no hay claro, adherencia al tratamiento, bueno, claro. También hay que bueno, construirla, ayudar uno desde el lugar de analista al paciente a construirla. la Eh, demanda se construye, sí, la demanda se también, construye. sí, Que también alguien llegue al consultorio no implica una demanda, sí. totalmente. ¿Sabes que me quedé pensando en algo que mencionaste, en esto de la ropa, del ejemplo, ¿no? Bueno, de una pareja que le decía esto a la chica, que bueno, ¿cómo te vas a poner eso, etcétera? El tema de los celos. Y te quería No, era al preguntar, revés, era al revés, era un chico y una chica. no, no, por Era al eso, sí, revés. sí, pero lo dije así, ¿eh? Como que él le decía a la novia. No, 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 ella le decía, ¿por Ah, qué ok. salía así? ¿Por Ah, qué se bueno, arreglaba sí. así? Es al revés, Bueno, un fallido mío. por lo, Bueno, por lo lo que menos en mi caso. sí, sí, Ok. sí, 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 de los dos lados, es probable, pero pensaba en esto que de los celos, ya que estamos, ¿qué Ujú, límites separan los tres tipos de celos? Los celos normales, los celos proyectivos y ya los celos delirantes. A ver si ujú. podemos ver un poco eso. Y mientras tanto, lo que le digo al público es que si tienen ganas de hacer alguna pregunta, como tampoco
falta tanto para que termine el vivo, pueden ir Ujú. haciendo preguntas en el Instagram, pueden dejarlas, animarse, mientras Gabriela nos contesta esto. Ah, bueno, con respecto a los celos, Freud lo que va a plantear es que son tan normales como el duelo, ¿no? O Ujú, sea, que todos somos celosos. Otra cosa que la época no le gusta demasiado, ¿no? ujú, Porque está como muy reñida con el tema de los celos y los celos quedan ahí como, bueno, que si te cela no es amor. claro, Bueno, claro. Freud lo que dice es que los celos son tan normales como el estado de duelo. O, Y perdón que te implican. interrumpa, pero es esto que vos decís, o si te cela no es amor, o si no, o si te cela es un tóxico, o una tóxica, también está eso. Ujú. Sí, sí, pero bueno, digamos, no está bien visto para la época celar. Ujú, Eh, Freud lo que va a decir es que celos todos pasamos por ahí. La diferencia es que aquellos que no lo hacen notar o no lo ponen en juego tiene que ver con un triunfo de la represión, ¿no? mm, Pero celos todos sentimos. Y los celos tienen que ver eh, con la creencia de que estamos perdiendo un objeto que en algún momento fue nuestro, ¿no? Y por eso él trabaja este tema de los celos entre hermanos o los celos, ¿no? Cuando eh, en general las madres en algún momento dejan al bebé para ir a trabajar o qué sé yo, para estar con el padre o cuestiones por el estilo, estos celos de que el otro me está quitando algo que era mío. ujú, Pero también como el ser humano nace prematuro, ¿no? sí, Digamos, el ser humano necesita de un otro para sobrevivir. Lo que plantea Freud es que justamente hay como una aceptación, un cuidado para no caer de ese lugar deseante que tuvo en el otro, ¿no? Para no caer de ese lugar de amor que tiene en el otro. Entonces, en algún punto, los celos normales lo que hacen es poner como una barrera, digamos, para no perder totalmente ese objeto que lo creíamos propio. Que ahí está como la diferencia, ¿no? Entre perder el objeto, o sea, entre ser celoso y ser envidioso, ¿no? Que la envidia es algo que también en nuestro país por lo menos nos ha dado vuelta bastante con la serie, ¿no? De Envidiosa. mm, Él va a diferenciar entre el celo y la envidia porque va a decir que en el celo se estaría perdiendo un objeto que se cree propio y en sí, la envidia en realidad es por ese objeto que no se tiene, ¿no? claro, Entonces, claro, digamos, respecto al objetal, si bien son sí, dos sentimientos distintos sí. y bueno, no es lo mismo un sentimiento que un afecto que una pasión, digamos, ocupan como estatutos distintos, el celo normal tiene que ver con eso, ¿no? Con caer de un lugar, con perder un objeto que se creyó propio. Y Los, el los celo celos proye- proyectivo, sí, los celos proyectivos en realidad son esos celos que en no poderse hacer cargo uno de lo celoso que se pone con respecto al otro, uno se lo adjudica al otro, ¿no? Freud va a decir que muchas veces uno se siente atraído por ese objeto y se lo adjudica al otro, o en realidad uno fue infiel o estuvo con ese sí, objeto y sí. piensa que es el otro quien ya no quiere estar con uno, ¿no? Eso es proyectarle al otro. Y después habla de los celos delirantes, ¿no? Los celos delirantes son estos celos donde que generalmente quedan más unidos a celos homosexuales, con los cuales el sujeto no quiere saber nada, y entonces la frase que Freud va a decir, no soy yo quien lo ama, es ella, ¿no? Entonces uno, digamos, tira esas emociones homosexuales al otro. Pero lo que Pero, nos va a decir sí, que en todos los celos está esta condición de delirante, ¿no? Todo mm, celo es delirante,
por varias cuestiones. Primero porque el otro no, nosotros le llamamos objeto, ¿no? Al sujeto, ¿no? Digamos, Sí, uno sí, al podría otro, sí, pensar a la persona, ¿no? Porque estamos hablando sí, de objeto. Primero por pensar que uno sería propietario de alguien, esa es la primera cuestión delirante. Y la mm, otra cuestión delirante es que el celo no necesita ser vívido. O sea, uno puede sentir celos de un muerto, uno puede sentir celos de lo que no fue, uno puede sentir celos de lo que no existe. O sea, los celos eh, es, es una puesta en juego de una situación delirante que tiene que ver más con uno que con el otro. ¿Entiendes? Igual, a ver, queda como Ujú. por ahí un poco nítido esto que, esto que explicabas de lo delirante con lo homosexual, ¿por qué lo relacionás con fantasías más homosexuales, los delirantes? Y no me queda claro si los patológicos, eh, los delirantes estarían del lado de lo patológico, los proyectivos no. O sea, eso sería una pregunta. Y lo otro es, en los celos patológicos, ¿qué mecanismo se está jugando diferente del de los celos normales que se entiende que se juega más la represión? Porque él va a hablar de que en los celos hay estratificaciones, que nunca se encuentra una tipología pura de los celos, ¿no? Sí, Entonces, digamos que en esta diferencia, si uno tuviese que hablar de lo patológico, sí, los que nos quedaría por fuera serían aquellos donde prima la cuestión delirante, ¿no? Pero para que sean patológicos se tiene que sumar algo de la certeza, ¿no? No sí, solamente claro, la cuestión delirante, porque la cuestión delirante, o sea, aparece también, hay claro, momentos en las neurosis donde algo falla, digamos, en nuestro ordenamiento neurótico y aparece una cosa media loca, ¿no? Que claro. después se puede volver a acomodar, ¿no? Y uno Sí, dice, sí, la algo verdad que es una algo locura. sí se repara, se restituye, pero ¿qué mecanismo prima en lo que son los celos delirantes, delirantes del lado de lo patológico, ¿no? Esto que llamamos celos posesivos, La certeza, la la certeza certeza y la sería. certeza y digamos, la destrucción del objeto, ¿no? O sea, es Por una ahí también, confirmación que claro, tiende a destruir al objeto por sentirse eso como una afrenta, y también ¿no? me parece que por ahí el mecanismo de la negación, ¿no? Porque como si fuese que algo del amor está negado ahí. O sea, el amor de uno hacia el otro, el amor del otro hacia uno, como si no, es como si fuera inexistente. Me parece que algo de eso también se puede estar dando en los celos patológicos. Es que Lo me parece pienso que en voz son alta. patológicos. Sí, sí, es que me parece que son patológicos porque justamente no se juega nada del amor, Claro, porque el amor, digamos, en las tres vertientes, para nosotros imaginario, simbólico y real, tienen en cuenta la en esta cuestión patológica, el otro no cuenta, digamos, el claro, el otro, otro no cuenta. eh, eh, lo que se genera es una extinción del otro, ¿no? Sí, Es distinto. interesantísimo lo que Y, decís. Sí. y también me parece que es interesante con respecto a los celos, este tema, porque o sea, los celos y pensar los celos en tanto era un objeto con el que nos amaba, que lo consideramos nuestro, que queríamos un proyecto con ese y de golpe esto cae, también podemos pensar que puede ser sentido como traición, ¿no? Claro, Eh, claro, sí, como traición vivida por el otro, totalmente. Sí, pero sí, bueno, digamos que la traición, eh, bueno, puede ser una traición real, ¿no? Porque, bueno, había un pacto de fidelidad que no se cumplió, bueno, no sabemos muy bien, corriéndonos de la traición a nuestro deseo
y entonces traicionarnos a nosotros mismos y estar con una persona que ya no deseamos ni podemos recuperar el deseo, pero bueno, por un encorsetamiento moral uno sigue estando en esa relación. Entonces nosotros lo que vamos a decir es que bueno, es imposible escapar a la traición cuando se pierde el deseo, ¿no? Porque o uno deja ese objeto y se va con otro o se va, o uno se queda, pero solo con fines morales, con lo cual traicionó su deseo, ¿no? Abandona como un Hay ser una deseante. traición hacia uno mismo, sí, hacia el Claro, deseo sí, propio, sí. sí, Y sí, pero, pero en esto me parece importante poder pensar también las condiciones de perdón, ¿no? Cuando en una pareja se puede perdonar una traición y cuando no. Eh, Porque el perdón también eh, necesita de un mecanismo psíquico, ¿no? El perdón, como el duelo, necesita de tiempo. claro, El perdón es algo que uno da. claro, Ahora, ¿cuándo da? ¿Qué sujeto puede perdonar una traición? Aquel que se involucra en eso que pasa, ¿no? Si uno no se puede involucrar, si uno solo ve que, bueno, que el otro fue malo, hizo esto, no hay posibilidad de perdón. De última, uno queda más cercano al odio, ¿no? Y claro. lo que Al intenta es, resentimiento, claro, claro, o pasar factura todo el claro. tiempo o, digamos, destruirlo al otro, ya sea en su imagen o en Torturándolo su por lo que persona. hizo, claro, Sí. claro, Ahora, si uno se puede involucrar en eso que pasó, ¿no? Y que uno pudo estar advertido, inadvertido, bueno, esto que uno escucha permanentemente en las historias de amor, digamos, es más sencillo poderse hacer cargo de ese acto de perdón. claro. Pero también es cierto que como todo proceso psíquico lleva tiempo, ¿no? Claro, tiene un tiempo como el Bueno, duelo, como dijiste vos. Ahora, ujú, Gabriela, en estos vínculos pasionales, ¿no? Que vos cuando arrancamos la charla dijiste, bueno, vínculos que hoy por hoy en esta época se llaman tóxicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, si uno se separa porque, bueno, no tolera más ese vínculo, pone un coto ahí, al padecimiento subjetivo, al padecimiento psíquico, puede ser en otros casos también físico. Eh, ujú. ¿Puede uno volver a vincularse de otra forma con esa persona con la cual tenía este vínculo pasional barra tóxico? ¿Pensás que es posible revincularse de otro modo? Que no sea ese Eh, que se venía sosteniendo. Muchas veces si alguien hace un análisis y se puede posicionar en otro lugar, digamos, las parejas se pueden reeditar, a veces sin análisis bueno, por contingencias de la vida, porque Sí, también es cierto que el amor es una contingencia, no es algo que uno se lo propone, sino que es algo que pasa en el momento menos pensado, ¿no? A veces hasta en el momento más incómodo. eh, digamos, en los trayectos de la vida, uno puede reunirse al otro desde otro lugar, ¿sí? Las modificaciones se puede, en nuestras posiciones, claro. obviamente que Se están. puede dar como una segunda chance a un vínculo que trajo mucho padecimiento, mucho sufrimiento, mucha toxicidad. Ok, Si uno no va al mismo lugar, ahora si ok. uno se queda en ese lugar de la repetición, que de Al todas mismo maneras lugar, toda repetición al siempre mismo lugar, implica una al mismo lugar, novedad, sí. sí. No Al te veo, mismo, por eso no, ya me sé. Al explicamos. mismo lugar no quiere Ujú. decir no volver con la misma persona, sino uno puede volver con la misma persona, pero desde un lugar diferente. Eso querés decir vos. Claro. Obvio, sí, Ok. sí, sí, sí. Y te voy a Sí. hacer, sí, Se da en el mientras tanto en las parejas, ¿no? Cuando uno está en pareja, uno va mutando en los lugares.
Sí, con la misma pareja y con otras parejas, ¿no? Uno nunca sí, ocupa el mismo pero lugar. claro, pero acá yo te estoy hablando en un ejemplo de Ay, separación, me, que se me efectivice. encantó la pregunta de Vanessa. Sí, ¿de qué se separa un sujeto cuando se separa? A mí también. Bueno, vayamos por ahí. En general yo siempre pregunto eso, ¿de qué se quieren separar? Porque nunca está claro, ¿viste? Yo creo que muchas veces, eh, bueno, no, creo que siempre uno se separa de lo que es uno ahí. Lo que uno no tolera a veces es del vínculo, ese lugar en el que queda para el otro y en el que uno se siente que está, ¿no? Me parece que fundamentalmente uno se separa por eso. O me parece que son las separaciones más auspiciosas, porque si uno se separa de ese porque piensa que es ese, lo más probable es que consiga otro u otra muy similar a ese. Me Ujú. parece que lo que sirve es cuando uno no está bien en un lugar, es separarse de ese lugar, ¿no? Con ese, con otro, bueno, no estar en ese lugar. Eh, Se entiende que ahí Ahora, vos ¿por estás qué? haciendo foco en el sujeto y no en el otro. Sí, Mm, sí, sí, porque el otro es una elección, ¿no? sí, El otro sí, es una elección. Muchas veces inexplicable para el sujeto, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué justo este, justo esta? ¿No? Pero es una elección, esa elección se sostiene, ¿no? a Es, veces se sostiene y a veces no, ¿no? A veces se deja de sostener. estamos Pero, hablando del amor, ¿no? Estamos hablando de cuando hay un vínculo de amor, donde uno transitó, digamos, las cuestiones imaginarias de que tenía que ah, ser perfecto y claro. llega a descubrir que, bueno, que no es perfecto, pero ese es imperfecto que me hace feliz, Claro, ¿no? bueno, pero ahí estamos hablando de un imperfecto que me hace feliz. Yo estaba apuntando al imperfecto del vínculo pasional, ¿no? De ese Ujú, vínculo que nos trae un alto padecimiento subjetivo. Ahora, para ujú. terminar el vivo de hoy, porque ya estamos medio sobre la hora, igual, Es que, perdona, Lu, es la sí, característica de la pasión, ¿no? Esto, insistir ahí donde nada bueno trae, ¿no? claro. Eh, Porque nosotros decimos que la pasión es un afecto, que no todo afecto es una pasión, pero que la pasión justamente aparece, digamos, cuando el afecto persiste en un destino inexorable, ¿no? La pasión tiene que ver con sostener algo que sabemos que no nos está haciendo bien, sin embargo persistimos ahí, ¿no? Tiene Mm. algo de lo inexorable, con esto tiene que ver la pasión, es algo que va más allá de nosotros. Bueno, en algún momento Lacan lo toma mucho y trabaja mucho Claro. de San Agustín, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pasión mística, bueno, es un temón el Y tema de las pasiones. sí, te diría también desde Freud, en el más allá del principio del placer, ¿no? Digamos, si bien Ujú. ahí no hablan de cuestiones amorosas, justo en ese artículo, tomando la metapsicología y los conceptos de ese texto, podemos ver que no siempre, ¿no? El aparato se resguarda cuestiones placenteras, ¿no? Hay cosas que justamente exceden el principio del placer, ¿no? Lo desafían y son tortuosas y son súper displacenteras y el aparato también se pone al servicio de eso. Bueno, Eh, acá pensando un poco en voz alta, también pienso, ahora cuando traes esto que Freud plantea de la angustia como último reservorio del psiquismo, ¿no? Como la última defensa. ¿Esta época permite que nos angustiemos? ¿No? buenísima O sea, pregunta. Sí, hablando de la toxicidad de los sí, vínculos, ¿está permitido angustiarse? sí. Porque estar triste no, viste que cuando estás triste parece que
tenés que hacer un montón de cosas para generar endorfinas y está como toda esta neurociencia dando vuelta. Totalmente, Eh, sí, pero si nos angustiamos no producimos. Y sí, digamos que la época lo que intenta es tapar que eso, seamos seres productores, sí, ¿no? sí, sí, algo Digamos, de la eso me angustia, la parecería. tristeza y el ocio no están de moda. Sí, me parece que hay mucho de lo que decís en esto de que la angustia quede a un costado, que quede solapada, que quede velada y también esto, ¿no? Uno que trabaja tanto en la clínica y bueno, en mi caso trabajo con muchos psiquiatras de la red y fuera de la red, tantos casos en donde de repente se sobremedica a un paciente por esto, por la angustia misma que a ver, obviamente siempre es el caso por caso y la singularidad de cada caso, pero de repente uno hasta estadísticamente ve que tanta gente es medicada, ¿no? Por tener, por esto, por tener un caudal mínimo, ¿no? O no tan mínimo, pero no insoportable de angustia que realmente lo que vos decís, o sea, pareciera que no, que hay como un imperativo social de no soportar la angustia, no solo de, digo, del propio sujeto, me No parece, soportar nada, ¿no? O sea, claro, fíjate la preocupación, eh, o sea, antes uno podía tomarse un tiempo para ver qué sí, le pasaba con alguien, ¿no? Ahora hay como una necesidad de saber ya si es ese o esa, ¿no? No totalmente, hay mucho tiempo para nada, no hay tiempo no para hay mucho pensar. tiempo. Totalmente. Gaby, lo último que te quiero preguntar, porque la verdad que me quedaría mucho más tiempo, pero bueno, después sé que para el público es difícil ver un vivo de una hora con esto del tiempo, ¿no? Que No, estamos no. viendo de que a veces el tiempo se pierde, bueno, lo verán en distintos momentos. Igual queda grabado, pero lo que te quiero preguntar es desde el lado del analista, cuando llegan consultas, ¿no? Sobre este tema de los vínculos pasionales, de los vínculos que les hacen mal pero no los pueden dejar, ¿cómo interviene ahí el analista? Eso por un lado, y también, ¿qué significa que el analista opere? Que esto parece bastante teórico, por eso si vos lo podés como bajar un poco para los que no vienen del palo del psicoanálisis, ¿qué significa que el analista opere en función de tercero de apelación? Si podemos terminar con esas dos cuestiones, sería buenísimo, bueno, sintéticamente, después las ampliaremos en otro momento. Re sintética tú. Bueno, mira, lo primero que se me ocurre es una frase de Freud que dice que no tenemos que andar espiando a nuestros pacientes, que cuando algo se modifica en la transferencia podemos dar seguridad de que algo se modificó en la vida, ¿no? O sea, cuando el paciente, digamos, pasa de, podríamos decir, de estar muy mal, de venir muy mal a nuestro consultorio y que uno no sabe cuánto tiempo va a poder sostener esto, a proyectar cosas, desear cosas, modificar, qué sé yo, su apariencia, sus amistades, un montón de cosas, uno sabe que, bueno, que también en su pareja, aunque no se haya separado, ya no está en el mismo lugar, ¿no? O que conoció otros lugares a los que puede ir. Y después, respecto a este tercero de apelación, ¿no? Y la posición del analista, me parece que un analista nunca se engancha en la cuestión imaginaria que trae el paciente, ¿no? En la novelita que todos llevamos en la cabeza, sino que el analista trata de escuchar qué piensa ese que viene que que el otro quería para él, ¿no? ¿Qué lugar tiene para el otro? Se engancha más en lo que está como de base en la escena y no en la escena en sí, ¿no? Ejemplo, para que sea más claro. Sí, No sé, quejas porque está todo el tiempo con el celular, ¿no? Mira todo el tiempo el celular. Bueno, un analista, digamos que lo que intenta es ver eh, qué fantasmática se juega atrás de este mira todo el tiempo el celular. Muchas veces tiene que ver con no me mira a mí, ¿no? Me siento abandonado, está mirando para otro lado, mira otra cosa.
¿no? Totalmente. Esta es un poco la posición del analista, ir como un poquito más de lo que se relata, ir, digamos, a esto que intentábamos charlar hoy, que tiene que ver con los afectos, ¿no? ¿Qué afectos me genera el otro? ¿Por qué Mm, termino ahí? Y claro, fantasmática, porque tiré fantasmática. Fantasmática para nosotros tiene que ver con la fantasía que se nos arma respecto al claro, lugar que vamos ocupando para los otros, ¿no? claro, claro, Eh, totalmente. o sea, y considerar que siempre el otro es un otro que es una ficción que nos armamos y que esa ficción tiene que ver con ese primer lugar que creemos que tuvimos para, para los que nos ayudaron a Mm, desarrollarnos en nuestra vida, ¿no? Nunca cuando hablamos de nuestra mamá, nuestro papá, estamos hablando de las personas, siempre estamos hablando de ese que en un punto se nos viene a nosotros como, como, como fantasma, como fantasía, lo que podemos ver de ese, sí, que en otros lugares ese es otro, porque ven otras cosas, sí. ¿no? Y Es nosotros según también somos otros. claro, según la realidad psíquica de cada uno, ¿no? Es re Ujú, interesante eso. Igual también pensaba ujú, esto del tercero de apelación, en esta pregunta que te formulé de cómo opera el analista. También lo pensaba, no sé si vos recibís consultas de parejas, eh, ujú. si trabajás con parejas. Fundamentalmente, Bueno, fundamentalmente trabajo para eso. bueno, porque muchas veces parejas que están atravesadas por este tipo de vínculos pasionales, ¿no? Es como si de alguna manera buscaran en la figura del analista esto de un tercero de apelación, traducido también como una terceridad, porque en estos vínculos me parece que se da mucho como una cuestión como bastante simbiótica, en donde medio que el 2 a veces es uno, es un uno Ujú, del pegoteo que hay, ya sea por esto del amor-odio, de la ambivalencia, que liga al otro, liga y desliga, pero digo, lo pensaba también en esto de cuando consultan a un terapeuta, a un analista, un terapeuta de pareja, buscar ese tercero a quien apelar, buscar esa terceridad de alguna forma en este tipo de vínculos. ujú. También lo Sí, pensaba. correr, sí, sí, correrse de ese lugar de juez, de quien tiene la razón, a, bueno, poder acompañar, hacerse una pregunta de qué le están reclamando al otro en realidad, ¿no? Y a qué otro le están reclamando. Sí, sí, Ese totalmente. es un poco el lugar. Sí. Bueno, Lu, Bueno, vamos a ver. Se un hizo, gusto. pasamos un montón, pero la verdad es que estuvo re interesante, así que Ujú. te agradezco un montón por estar en nuestro espacio y No, también a todos por estar, por escucharnos, por participar. Queda grabado el vivo, así que lo que sí, Gabriela, ¿sabés que estaría bueno que vos digas tu Instagram para el que te quiere empezar a seguir o se quedó con alguna inquietud o algo ujú. que se pueda ¿No poner? aparece acá? No, no No sé si sé, me si aparece. no, a ver, te arrobo, Eh, mira, lo voy a, no sé si va a bueno, si servir. no lo ponemos abajo del video, porque Claro, ahora creo lo que vamos a poner, pero bueno, así el que quiere se puede conectar con Gabriela y bueno, yo te agradezco un montón y nos estamos conectando pronto. bueno, un gusto. Gracias, Luciana, y gracias a los que escucharon. Un Gracias a abrazo. todos, Nos un vemos. abrazo, hasta pronto. Chao. Chau, chau.